Sí, bueno, primero, muy buenas tardes a todos, un placer saludarlos, decirles que la Comisión Especial de Pensiones ha venido trabajando de forma responsable, don Jorge, y usted es testigo de eso. A mí me extraña, perdón, estoy hablando, don Jorge, a mí me extraña que esas actitudes se tomen en una comisión en donde un texto, que es el texto base de discusión, cuando se aprobó aquí en el plenario hace más de un año, es un texto base para la discusión, como lo dice su nombre. No es el texto final de aprobación. Y yo quiero decirle a los personeros del Poder Judicial que una cosa es un texto base de discusión y otra el texto que se llegue a aprobar en la comisión. Si fuera el texto final de aprobación, no necesitaríamos la comisión respectiva ni siquiera para analizar un expediente. Lo hubiéramos aprobado aquí en plenario y entonces no hay mayor análisis y simplemente vamos con el texto que se presenta. Y esa nunca fue el objetivo que se tuvo en ese momento. Decirles que la gran mayoría de diputados aprobaron el texto que se discutió con SUPEN en conjunto, no fue algo que se hizo a escondidas, pueden buscar el acta donde inclusive se pidió asesoría de SUPEN para que el texto se viera, pero el objetivo ahorita no es ese. Y yo quisiera dejar claro que en la Comisión de Pensiones no estamos ni con el texto de SUPEN ni con de los gremios, porque hoy llegó a la Universidad de Costa Rica a dar recomendaciones del estudio sexto. Después de 5 estudios, este último estudio da las conclusiones y recomendaciones que se requieren para reformar el régimen. Y ni el marco actual, ni la ley vigente, ni el texto de los gremios, ni el texto de la Corte son sostenibles en el tiempo. Ninguno de los tres. SUPEN ni siquiera está considerado en los estudios de la UCR porque fue un texto que se construyó, del cual yo no comparto muchas cosas, como que se cargue el presupuesto nacional, los jubilados actuales por 1.8 billones. Esas cosas obviamente no estaremos de acuerdo y no las impulsaremos en la comisión. Para eso se va a trabajar de ahora en adelante y por eso se aprobó una audiencia para recibir a los gremios y para recibir a Corte Plena en la misma comisión, me imagino yo el 26 de julio, que es el miércoles que sigue, porque la moción que se aprobó tiene un plazo para dictaminar este proyecto de ley en la comisión respectiva, que es el 30 de julio. Es decir, el 30 de julio es la fecha límite aprobada por este plenario para que el proyecto se conozca aquí en plenario y se dictamine de comisión. Nuestra intención jamás va a ser el de afectar a los gremios, al Poder Judicial, a sus trabajadores, y eso yo quiero que quede muy claro el día de hoy. Y nadie está impulsando en la comisión un texto de SUPEN o el texto de los gremios, porque ninguno va a ser el que se apruebe. Tanto el de SUPEN como el de los gremios tienen modificaciones importantes que hacerse, y por eso la Universidad de Costa Rica dijo hoy en 2 escenarios, que es el IIC 3 y el IIC 4, que hay modificaciones que la comisión debe tomar en consideración para un nuevo texto que no tiene nada que ver con lo que se ha discutido en la comisión hasta el momento. Y además el hecho de aprobar o regresar, como dice don Jorge, que se aprobó, porque 4 diputados, incluida yo, dice don Jorge, no quisimos regresar al texto de los gremios y 3 diputados sí, eso no tiene nada que ver porque ninguno va a ser aprobado, don Jorge, y usted lo sabe muy bien. A mí me extraña que usted diga esas cosas aquí porque no va a salir ninguno de los dos. Vamos a construir de ahora en adelante ese texto. Entonces, me parece que no es responsable decir esas cosas porque no son verdad. Y nuestro interés tampoco va a ser el de afectar a los gremios en ningún momento. Pero el escenario que nos dieron hoy, con la normativa vigente, que para el año 2029, según el estudio, los intereses se van a empezar a utilizar para poder pagar los beneficios, y que para el año 2048 ya las reservas se van a haber acabado, nosotros tenemos que tomar una decisión responsable y ninguna de las propuestas existentes es sostenible en el tiempo. Esta es la conclusión de la Universidad de Costa Rica y por lo tanto nada de lo que se ha discutido en este momento va a ser el proyecto final. No hay justificación para las huelgas, no existe justificación para las huelgas porque no hay ningún texto aprobado, ni SUPEN ni el texto de los gremios. Esto va prácticamente de cero, al punto que inclusive habría que analizar, que es un tema que hay que conversar con la comisión, de si efectivamente hay que ampliar la moción o no, porque el 31 de julio es la fecha límite para dictaminar y estamos a 10 días o menos, entonces no sabemos cómo está el tema, pero sí vamos a recibir en audiencias a los gremios, a la Corte, probablemente hay sesiones extraordinarias de por medio, porque no va a dar tiempo de sesionar solamente el miércoles 26 de julio, sino que hay más sesiones que deben de tomarse en consideración. Y yo quisiera aclararles que en ningún momento nosotros queremos que eso se dé a la fuerza, como se ha querido dar a entender, que nosotros queremos que esto se consense como corresponde y que además el hecho de haber regresado, por ejemplo, a un texto viejo en nada afecta, y más bien afecta en el plazo del dictamen, porque al tener un texto sustitutivo nuevo, tendría que ser publicado
para su respectiva aprobación en algún momento y eso atrasaría el dictamen del proyecto de ley. Muchas gracias, señores compañeros diputados y señora Presidenta.